El viento soplaba con fuerza entre las torres oxidadas de Vega 9, arrastrando polvo, cenizas y promesas rotas. El cielo estaba gris, como si la propia atmósfera se negara a dar color a aquel lugar donde la compasión había muerto hacía ya mucho tiempo. En medio de la plaza principal, entre comerciantes indiferentes y nobles con trajes relucientes, una mujer humana se arrodillaba con el cuerpo inclinado hacia adelante, protegiendo con sus brazos a un pequeño bulto envuelto en trapos. Clara apenas podía hablar. Su garganta estaba seca, su piel quemada por el sol, sus labios partidos. Sostenía a su hijo Samuel con una fuerza que solo tienen las madres desesperadas, ese tipo de fuerza que desafía el hambre, el cansancio, la vergüenza. Se había despojado de todo orgullo el día que cruzó los muros del sector rico con la esperanza de que alguien, aunque fuera uno, tuviera la decencia de no mirar a un niño morirse de hambre. Pero nadie se detuvo. Por favor, dijo en un susurro casi inaudible. Por favor, solo un poco de pan. No para mí, para él. Los pocos que la escucharon fingieron no hacerlo. Un vendedor de especias se alejó con el ceño fruncido. Una mujer alienígena de 3 ojos chasqueó la lengua y apretó con más fuerza la mano de su hija. Un adolescente se rió y le lanzó una cáscara de fruta podrida. Clara no lloró. Ya no le quedaban lágrimas. Solo besó la frente de Samuel, que dormitaba con la piel pegada a los huesos, y alzó la voz, aunque le doliera cada palabra. Tómenme a mí, hagan lo que quieran. Véndanme, Matt. La palabra se le quebró en la lengua. Pero por favor, alimenten a mi hijo. Un silencio incómodo se apoderó del aire, como si por un instante los edificios mismos contuvieran la respiración. La multitud no estaba hecha de monstruos. Pero en Vega 9, mirar hacia otro lado se había vuelto una costumbre tan cotidiana como respirar. Entonces, una voz grave emergió desde los bordes de la plaza, sin elevarse pero llenándolo todo. ¿Cuál es tu nombre? Clara alzó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos buscaron el origen de esa voz, y lo encontró. Un hombre de piel curtida por el sol, con una barba descuidada y mirada oscura, avanzaba entre la gente con pasos firmes. Su ropa era sencilla, pero sus manos estaban llenas. Llevaba una bolsa con pan de grano grueso, 2 frutas frescas y una botella de agua limpia. La mujer no entendía. ¿Estaba soñando? Clara, susurró. El hombre se detuvo a 1 metro de ella. Miró al niño. Lo observó con intensidad, como si supiera el peso del hambre. Luego habló de nuevo. ¿Y él? Samuel, tiene 5 años. El hombre se agachó sin miedo a ensuciar su ropa con el barro de la plaza. Abrió la bolsa, sacó un pedazo de pan y se lo ofreció a Clara. Ella lo tomó temblando, con la respiración entrecortada. Samuel abrió lentamente los ojos cuando sintió el olor, y con manos torpes arrancó un pedacito. Su primer bocado en 3 días. La multitud comenzó a murmurar. ¿Está loco? Seguro es un esclavista que quiere ganarse su confianza. Ese humano va a meterse en problemas. Pero Elías, así se llamaba el desconocido, no se inmutó. Sacó su capa de tela gruesa y la puso sobre los hombros de Clara. Luego extendió su mano libre hacia ella. Levántate. No entiendo. ¿Por qué? Porque nadie más lo hará. Ven conmigo. Los ojos de Clara se humedecieron al fin. No podía moverse. Tenía miedo. Había escuchado de hombres que tomaban a mujeres débiles solo para explotarlas. De extraños que prometían ayuda para luego convertirte en propiedad. Pero aquel hombre no tenía codicia en la mirada. Ni lástima. Solo una decisión firme. ¿Me vas a hacer daño? Preguntó, con la voz rota. Elías la miró a los ojos. Si quisiera hacerte daño, no traería pan. Entonces la ayudó a ponerse de pie. Samuel se abrazó a su madre con lo poco de fuerza que le quedaba. Clara apenas lograba mantenerse en pie, pero Elías no soltó su mano. Pasó su brazo por la espalda de ella, y con cuidado comenzó a caminar. La multitud los miraba irse. Nadie los detuvo. Nadie los ayudó. Pero tampoco nadie olvidó la escena. Y Clara, mientras avanzaba, no dejaba de preguntarse qué había detrás de aquel gesto. ¿Quién era ese hombre que había roto las reglas no escritas de Vega 9? ¿Por qué la había escogido a ella, una madre rota, una mujer insignificante? Esa noche, comenzaría una nueva historia. Una historia de cicatrices, de hambre y de silencios rotos. Una historia donde el amor no sería dulce, pero sí necesario. Una historia donde, por primera vez en mucho tiempo, Clara se atrevería a tener esperanza. Porque alguien los había mirado. Y ese alguien había dicho,
Tú y tu hijo vendrán conmigo. La lluvia comenzó a caer justo cuando Elías cerró la puerta detrás de ellos. Clara, aún temblando, sostenía a Samuel con fuerza, como si el mínimo descuido pudiera robarle lo único que le quedaba. La casa a la que habían entrado no era grande ni lujosa. Tampoco estaba iluminada con tecnología moderna ni tenía decoraciones brillantes. Pero había algo que no había sentido en años: calor. Un calor real. Humano. El suelo de madera crujía bajo sus pies. Había una mesa pequeña, un fogón encendido, una estantería con herramientas, una cama en el rincón más apartado y otra improvisada, hecha con mantas sobre paja limpia. Las ventanas estaban cerradas con placas de metal para proteger del frío nocturno, pero el aire no era opresivo. El fuego chispeaba en silencio, como un latido lento. Elías colocó la bolsa sobre la mesa, tomó una olla y sin decir nada comenzó a hervir agua. Clara no sabía dónde dejar la mirada. Tenía los pies sucios, las manos cubiertas de costras, el rostro ajado. Sentía que manchaba todo lo que tocaba. Y aún así, allí estaba, en el interior de una casa ajena, sin que nadie la hubiera insultado, empujado, reclamado. La sensación era tan desconocida que dolía. «Puedes sentarte», dijo Elías sin mirarla. Ella asintió en silencio. Se sentó lentamente, con Samuel sobre sus piernas. El niño ya masticaba un trozo de pan con avidez, sin saber si debía comer rápido por miedo o lento por gratitud. Clara acariciaba su cabello con ternura. Sentía que estaba soñando, pero temía despertar en la calle, entre piedras y risas crueles. Elías colocó 2 tazas de metal frente a ellos. Luego vertió el agua caliente dentro, le añadió raíces y hojas secas que desprendieron un aroma suave, reconfortante. Clara dudó, pero bebió. El líquido le quemó la garganta, pero al mismo tiempo la hizo recordar. Recordar cómo sabía la calma. ¿Te escapaste del distrito industrial?, preguntó él, con la vista clavada en el fuego. Clara bajó la mirada. Sí, trabajaba en las plantas de tratamiento, limpiando los desechos tóxicos. Me asignaron ahí cuando tenía 13 años. ¿Era eso o el desierto? Y Samuel. No sé quién es su padre. Solo sé que cuando lo tuve, me prohibieron criarlo. Lo escondí. Lo cuidé como pude. Pero cuando ya no pude trabajar, nos echaron. Dicen que los inútiles no merecen raciones. Elías asintió, sin sorpresa. Vega 9 devora a los suyos. Samuel terminó de comer. Se durmió poco después en el regazo de su madre, con los labios sucios de miga y los párpados pesados. Elías se acercó con una manta limpia y se la ofreció a Clara. Ella dudó, luego la aceptó. Cubrió al niño con cuidado, como si hacerlo mal pudiera romperlo. No sé cómo agradecerte, dijo ella finalmente. Ni siquiera me conoces. Pude haberte robado, engañado. ¿Por qué? Elías se quedó en silencio. Caminó hacia una pequeña repisa, sacó un recipiente y sirvió un poco más de infusión para él. Luego la miró a los ojos por primera vez desde que entraron. No ayudas a alguien porque te conviene. Lo haces porque te recuerdas a ti mismo. Yo también fui un niño con hambre. Mi madre no tuvo a nadie que la ayudara. Cuando cayó en la plaza, nadie le ofreció pan. Clara tragó saliva. ¿Y qué pasó? Murió. Frente a todos. El silencio se hizo espeso, casi insoportable. No permitiré que vuelva a pasar lo mismo si puedo evitarlo. Ella respiró hondo. El rostro de Elías tenía cicatrices. No físicas, sino otras, más hondas. Las que no se ven pero arden igual. Había vivido demasiado. Había visto cosas que desgastan el alma. Y sin embargo, había elegido tender la mano. No quiero ser una carga, dijo Clara con voz baja. Ni para ti ni para nadie. No eres una carga. Eres madre. Eso no vale nada aquí. Aquí no. Pero en esta casa, sí. Ella quiso sonreír, pero el intento se quebró en el aire. Las emociones eran demasiado fuertes, demasiado nuevas. No sabía cómo sentirlas. Solo sabía que el pecho le dolía menos que ayer. Esa noche, Elías le ofreció la cama más grande. Clara se negó al principio, pero él insistió sin palabras, solo con un gesto firme. Acostó a Samuel primero. El niño no despertó. Ella lo abrazó, lo cubrió, lo besó en la frente. Luego, lentamente, se recostó a su lado. Elías durmió en la manta sobre el suelo. Sin quejas. Sin acercamientos. Sin mirar más de lo necesario. Fue el gesto lo que la desarmó. Clara se quedó despierta por horas,
escuchando el silencio. Las gotas golpeaban el techo metálico con suavidad. Cada respiración del niño era un alivio. Cada ausencia de gritos o empujones era un regalo. Se giró lentamente hacia donde dormía Elías. Y en su interior, una pregunta crecía como raíz en tierra húmeda. ¿Podía realmente existir un lugar seguro? ¿Podía un corazón herido comenzar a sanar? No tenía respuestas aún. Pero al menos, esa noche, durmió sin miedo. Y eso ya era una revolución. La mañana amaneció extrañamente quieta. El sol apenas se filtraba entre las nubes opacas y bajas, como si el cielo mismo advirtiera que algo se avecinaba. Clara se despertó antes de que Samuel abriera los ojos, y durante varios minutos se quedó inmóvil, contemplando su rostro dormido. Aún tenía marcas de hambre en las mejillas, pero ya no lloraba por las noches. El pequeño empezaba a recuperar peso, a hablar, incluso a reír a veces. Era increíble cómo un poco de comida, calor y paz podía transformar a un niño que había aprendido a temer cada sonido. Elías ya no dormía cuando ella se levantó. Estaba afuera, en el taller improvisado detrás de la casa, reparando lo que parecía ser una batería solar. Sus movimientos eran tranquilos, metódicos. Se notaba que no hacía esas cosas solo por necesidad, sino para mantener la mente ocupada. Clara lo observó desde la puerta, sin que él la notara. Había algo inquietantemente sereno en su forma de trabajar. Como si cargara un mundo dentro que no quería abrir nunca. Esa mañana, Clara sintió por primera vez la necesidad de preguntar qué ocultaba. Pero no hubo tiempo. El sonido llegó primero. No el de pasos comunes. Era un ruido grave, mecánico, inconfundible. Botas blindadas. Y no una, ni dos. Muchas. Clara se giró bruscamente hacia el camino de tierra que conectaba con la ciudad. Allí, a lo lejos, entre las sombras de los depósitos oxidados, comenzaron a aparecer figuras. Grandes. Armadas. Revestidas de metal negro y rojo. Cascos oscuros. Sin insignias visibles. No hacían falta. Clara los reconoció al instante. Los cazadores. El pasado se había puesto en marcha. Y los había encontrado. Entró a la casa corriendo. Samuel se sobresaltó, y Clara lo levantó con rapidez, abrazándolo fuerte contra su pecho. Elías entró segundos después, pero no traía miedo en la cara. Solo tensión contenida. Miró por la rendija de la puerta, luego a ella. ¿Los conoces? No son soldados. Son contratistas. Los llaman cazadores porque no trabajan para un gobierno. Solo persiguen lo que se les paga. Y yo, Clara tragó saliva. Escapé de uno de sus sectores. Me habían marcado como propiedad. Tú o el niño. Los dos. Pero él no es oficialmente registrado. Yo fingí su muerte al nacer. Por eso me buscaban. No por él. Por haber desobedecido. Elías fue hacia un viejo armario. Lo abrió. Clara se congeló al ver lo que sacaba. Un rifle antiguo, mecánico, de carga manual, pero perfectamente limpio. Luego una hoja de combate. Y después un pequeño comunicador que activó con un solo gesto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó ella, temblando. No tengo intención de entregar a nadie. Ellos no negocian. No piden explicaciones. Si saben que estás conmigo, vendrán también por ti. Que vengan. La respuesta fue tan directa que dolió. No tienes que hacer esto por nosotros. No te lo pedimos. No necesito que me lo pidan. Ustedes están bajo mi techo. Y si eso me convierte en su enemigo, bien. Hace tiempo que no me siento vivo. Los pasos comenzaron a escucharse más cerca. Clara buscó una salida. Abrió una compuerta en el suelo, debajo de una alfombra. Era un pequeño compartimento de madera, estrecho, húmedo, pero oculto. Colocó a Samuel allí dentro con suavidad. El niño quería hablar, preguntar, pero ella le tapó la boca con una caricia. No digas nada. Escóndete. Pase lo que pase, no salgas hasta que Elías o yo vengamos por ti. Samuel asintió con los ojos llenos de lágrimas. Clara cerró la trampilla justo cuando la puerta principal tembló bajo un golpe seco. Elías se posicionó entre la entrada y Clara, arma en mano. No dijo nada. No respiraba rápido. Era como si cada fibra de su cuerpo estuviera lista para morir o matar. La puerta se abrió sin ceremonias. No la rompieron. Uno de los cazadores la empujó con la palma de la mano y entró. Detrás de él, otros dos. Llevaban las armas cargadas, pero bajas. Por ahora.
Así que aquí se escondía, dijo el primero con una voz electrónica distorsionada por el casco. Tardamos más de lo previsto. Pero las ratas siempre salen a la superficie. Clara dio un paso atrás. Elías no. Ella no va a ninguna parte, dijo. Y mucho menos el niño. Tú no tienes autoridad aquí, humano. Solo la insignia cuenta. Y la nuestra es ley para los cuerpos abandonados. Esta casa no es tierra de nadie. Aquí no hay ley más que la mía. ¿Estás seguro de querer morir por una puta marcada? Clara cerró los ojos. Por un instante creyó que Elías dispararía. Pero no lo hizo. No aún. Estoy seguro de que si dan un paso más, uno de ustedes muere aquí. Los cazadores intercambiaron miradas rápidas. No esperaban resistencia. Menos aún de un civil. El segundo de ellos dio un paso. Y eso bastó. El disparo de Elías no fue decorativo. Atraviesa el pecho del primero con fuerza brutal. El sonido fue seco, seguido de un chorro de sangre que salpicó la pared. Los otros dos reaccionaron de inmediato. Clara gritó. Elías giró sobre sí mismo, esquivando el rayo de energía que estalló contra el suelo. No usó solo el rifle. Saltó, rodó y con la hoja metálica en la mano cortó a uno por la pierna. El cazador cayó rugiendo. El tercero retrocedió, apuntó de nuevo, pero Elías ya no estaba frente a él. Apareció por el flanco, como un animal que había estado esperando toda su vida este momento. Lo derribó con una fuerza que no parecía humana. Su brazo se movía con una brutalidad contenida, sin espacio para el error. Golpeó una, dos, tres veces. Luego silencio. Clara se quedó sin aire. No por el miedo, sino por la forma en que Elías se había movido. Como si algo dentro de él se hubiera roto, o liberado. Los tres cuerpos estaban en el suelo. Uno muerto. Uno sangrando e inconsciente. El tercero escapó arrastrándose. Elías respiraba con fuerza, apoyado en la mesa. Su rostro estaba lleno de sudor, de rabia, de recuerdos. Clara se acercó lentamente, como si tuviera miedo de romper algo. ¿Quién eres? Elías no respondió al principio. Solo la miró, con los ojos ardiendo. Alguien que también fue propiedad alguna vez. Ella sintió que algo se partía dentro. Y por primera vez, no lo vio como un extraño. Lo vio como alguien que entendía. Lo abrazó sin pensarlo. Lo abrazó con el cuerpo tembloroso, con la frente contra su pecho. Y en medio del desastre, del miedo, de la sangre, sintió algo parecido a un hogar. La noche llegó sin estrellas. El cielo sobre Vega 9 se había vuelto una masa negra sin alma, apenas rota por las luces lejanas de las torres del sector central. Dentro de la pequeña casa de madera, sin embargo, algo ardía con más fuerza que nunca. No era el fuego del fogón, ni el calor de las paredes. Era otra clase de fuego. Más antiguo. Más salvaje. Más humano. Samuel dormía en el compartimento oculto, exhausto pero a salvo. Clara lo había revisado 3 veces antes de convencerse de que no tenía heridas. Luego, al salir, lo primero que vio fue a Elías sentado en la oscuridad, el rostro cubierto de sombras, las manos aún temblando levemente por la adrenalina que no terminaba de irse. La sangre en sus nudillos ya estaba seca. Pero su mirada no. Su mirada ardía como brasa viva. Clara se acercó despacio. No puedo dejar de pensar en cómo te moviste. No fue defensa. Fue furia. Elías no respondió al principio. Solo levantó la cabeza lentamente. No era la primera vez. Ella se sentó frente a él. El aire estaba cargado, denso, lleno de electricidad. ¿Fuiste soldado? No exactamente. Fui criado para pelear. En los bordes del sistema. En uno de esos campos donde los humanos eran entrenados para sobrevivir o morir antes de los 15 años. Una infancia de cuchillos. Nunca conocí otra cosa hasta que escapé. Y desde entonces, sobreviví. Con la rabia en la garganta. Hasta que los gritos dejaron de salir y solo quedó el silencio. Clara se quedó en silencio unos segundos. Luego se inclinó un poco hacia él, observando de cerca los surcos de su piel, las cicatrices escondidas bajo la barba, las sombras que no venían del ambiente. Hoy hiciste más que pelear, Elías. Mataste por nosotros. No por ustedes. Por ti. La confesión cayó como piedra en el agua. Clara sintió algo recorrerle el cuerpo. No era miedo. No era incomodidad. Era calor. Un calor que le subía desde el pecho, que le hacía doler la garganta,
que le hacía respirar más lento. Elías se levantó con lentitud, como si no quisiera romper el momento. Caminó hacia el lavamanos viejo de metal y se mojó las manos. La sangre cayó en pequeños hilos oscuros. Clara lo observaba como si viera a otro ser. No al Salvador. No al protector. Al hombre. Al que había vivido más vidas de las que reconocía. Si mañana vuelven, vendrán con más. No serán solo 3. Lo sé, respondió él sin girarse. Esta vez vendrán con fuego. Con drones. Tal vez con una orden de ejecución abierta. Entonces, ¿vas a huir? Elías se giró. ¿Quieres que huyamos? Clara se levantó también. Había algo tenso en su cuerpo, algo latente. No quiero perderte. Las palabras salieron sin que pudiera detenerlas. Ni siquiera sabía que las pensaba hasta que las dijo. Pero ahora estaban ahí, flotando entre ambos. Elías dio un paso hacia ella. Y luego otro. Sus rostros quedaron cerca, muy cerca. Podía oír su respiración. Podía ver el cansancio en sus ojos, pero también un deseo contenido. Un fuego que no venía solo de la violencia. Venía del tiempo compartido, del silencio, de las miradas que habían aprendido a leerse. Clara, susurró él, con voz ronca. Si me tocas ahora, no voy a poder parar. No quiero que pares. No hubo más palabras. El primer beso no fue suave. Fue crudo, necesitado, lleno de todo lo que ambos habían callado. Se buscaron con las manos, con la boca, con el cuerpo. Elías la tomó con firmeza por la cintura y la pegó contra su pecho. Clara enredó los dedos en su cabello, apretando, atrayéndolo más. Sus labios se fundieron con desesperación, como si se hubieran estado buscando desde otras vidas. Elías la levantó y la llevó hasta la cama. No hubo torpeza. No hubo duda. Solo una sincronía extraña entre dos almas rotas que, por fin, encontraban un lugar para descansar. La ropa cayó al suelo entre respiraciones agitadas. Los cuerpos se descubrieron con hambre, pero también con reverencia. Clara temblaba, pero no de miedo. Temblaba porque sentía, porque se sentía viva. Y Elías, él gemía bajo su piel. Cada beso era una promesa. Cada caricia, una confesión sin palabras. Como si a través de su cuerpo intentara decirle que ella no era una carga, que su hijo no era un obstáculo, que merecía ser tocada con ternura. Hicieron el amor como si el mundo fuera a acabarse al amanecer. Como si esta fuera su última noche. Y tal vez lo sería. Pero si lo era, querían grabarse el uno en el otro hasta el final. Horas más tarde, cuando Clara despertó entre los brazos de Elías, supo que ya no había marcha atrás. Ya no era una huésped, ni una madre salvada. Era suya, como él era de ella. Habían cruzado una línea que no se puede desandar. Fuera, el viento aullaba entre los árboles metálicos. Las sombras se movían. La tormenta se acercaba. Pero ahora, Clara no pensaba huir. Iba a pelear. Por su hijo. Por ella misma. Y por el hombre que le había devuelto la vida. El amanecer llegó sin sonidos de paz. A lo lejos, un zumbido leve cortaba el aire, como un presagio mecánico que aún no tomaba forma, pero ya estremecía el alma. La noche anterior había dejado más que sudor sobre las sábanas. Había dejado una marca invisible, un pacto no firmado con palabras, pero grabado con el cuerpo. Clara y Elías se miraban ahora distinto, como si los ojos ya no bastaran para todo lo que querían decirse. Ella despertó antes que él. Lo observó en silencio, desnudo sobre la manta, con una mano extendida hacia el lugar que ella acababa de abandonar. Su rostro, endurecido por años de dolor, parecía por primera vez en paz. Clara acarició su espalda con lentitud, sintiendo bajo sus dedos cada cicatriz. Cada una era una historia. Ninguna dicha, pero todas vividas. Se vistió con ropa limpia que encontró doblada junto al armario. No era femenina. Era suya. De él. Camiseta gruesa. Pantalones con costuras reforzadas. Botas desgastadas. Al ajustarse las cintas, sintió algo nuevo. Como si el mundo, por primera vez, la estuviera preparando para resistir y no para huir. Samuel aún dormía dentro del compartimento secreto, abrazando una pequeña figura de madera tallada por Elías días antes. Clara dejó la tapa abierta solo un poco, lo suficiente para que el aire entrara. Luego salió al exterior. El taller estaba en silencio. Las herramientas colgaban en perfecto orden, como si esperaran instrucciones.
Los paneles solares zumbaban con energía suficiente para un par de días. Sobre una mesa había piezas sueltas de drones, cables, motores incompletos, componentes que Clara no reconocía. Pero sobre todo, había algo más: mapas, planos, rutas de salida, puntos estratégicos marcados con una línea roja. Elías se había preparado. Desde antes de que ella llegara. Cuando él apareció detrás de ella, no dijo nada. Solo la envolvió con sus brazos por la cintura y la besó en la nuca. Clara cerró los ojos y apoyó la cabeza contra su hombro. No necesitaba palabras. Ya no. La mañana transcurrió con una calma tensa. Desayunaron juntos. Alimentaron a Samuel. Le explicaron que tal vez debían volver a esconderse por un tiempo, como si fuera un juego. El niño asintió con la sabiduría dolorosa que los niños en guerra aprenden demasiado pronto. Luego vino la conversación. Frente al mapa, Clara colocó sus dedos sobre uno de los puntos marcados. Aquí es donde podrían atacarnos con drones. Es campo abierto. Elías asintió. Lo mejor sería llevarlos hacia el sector rocoso. Terreno alto. Difícil de maniobrar. Y nosotros conocemos los pasadizos. Ellos no. Ella lo miró con una expresión que mezclaba admiración y temor. ¿Has hecho esto antes, verdad? Sí, pero nunca por alguien que me importe. Clara bajó la mirada un momento, luego lo abrazó. Estoy contigo. Hasta el final. Él la besó en la frente. No quiero que mueras por mí. Quiero que vivas conmigo después. Entonces no mueras tú. Ambos sabían que las promesas eran frágiles en un mundo como el suyo. Pero necesitaban creerlas. Necesitaban sostenerse de algo que no fuera solo el instinto de supervivencia. Durante el resto del día, reforzaron las defensas. Enterraron cargas improvisadas. Activaron trampas manuales. Prepararon rutas de escape. Elías enseñó a Clara cómo usar un detonador remoto. Luego cómo desmontar un arma básica. Después cómo clavar una hoja en un blindaje débil. No le temblaba el pulso. No porque fuera valiente, sino porque ya no estaba sola. Cuando el sol comenzó a descender, Clara preparó la última comida del día. Lo hizo como si fuera una ceremonia. Lavó las verduras con agua limpia. Calentó los granos con cuidado. Colocó 3 platos en la mesa, aunque uno de ellos comería después en el escondite. Elías la observaba en silencio, sentado en el umbral, como si aquel gesto cotidiano fuera más sagrado que cualquier ritual de guerra. Comieron juntos. Rieron incluso cuando Samuel metió los dedos en la sopa. Hubo un instante, apenas unos segundos, en que Clara imaginó cómo sería una vida normal. Un hogar. Una escuela. Elías regresando del trabajo con polvo en las botas. Ella riendo desde la cocina. Samuel corriendo entre los muebles. Pero el sonido lejano de turbinas destrozó la fantasía. Clara se levantó lentamente. Elías también. Samuel los miró en silencio. Entendía más de lo que decían. Clara lo abrazó fuerte. Le prometió que todo estaría bien, aunque no lo sabía. El niño no lloró. Solo la miró, como si supiera que su madre ya no era la mujer que cayó en la plaza. Ahora era alguien más. Elías activó el generador secundario. La casa se oscureció para no delatar su posición. Solo las luces de emergencia brillaban en rojo tenue. Clara se colocó la hoja en el muslo, el comunicador en el oído y el detonador en la mano. Elías cargó su rifle, colocó cartuchos adicionales en su cinturón y tomó posición junto a la puerta trasera. Cuando sus miradas se cruzaron, no hubo necesidad de hablar. Ella sabía quién era él. Él sabía en quién se había convertido ella. 2 sobrevivientes. 2 llamas que, contra todo pronóstico, se habían encontrado. Aferrados el uno al otro. Y listos para incendiar todo. La noche cayó con un peso distinto. Ya no era solo oscuridad. Era espera. Era decisión. Era el filo del destino cortando la calma en 2. Afuera, el aire olía a metal quemado, a tierra perturbada, a energía en movimiento. Drones sobrevolaban en círculos silenciosos. No se dejaban ver, pero sus sombras cruzaban el cielo como aves negras de mal augurio. Clara estaba en posición. Oculta detrás de las placas de protección que habían montado en la parte trasera de la propiedad. A su lado, Elías la observaba por momentos. Ella ya no era la mujer que rescató en la plaza. En sus ojos no quedaba rastro de súplica. Solo decisión. Solo fuego. La primera explosión retumbó a 100 metros, donde una de las trampas había sido activada.
Una nube de tierra se alzó. Luego gritos. Comenzaron a avanzar. Al menos una docena. Blindaje reforzado, armamento de asalto, coordenadas exactas. Sabían dónde estaban. Venían por todo. Elías activó el primer circuito. Un muro cayó detrás del grupo enemigo, sellando su retirada. Clara contuvo la respiración. Tomó el detonador. Miró el terreno como lo había practicado. Cuando el primer grupo cruzó el punto marcado, presionó el botón. 3 cuerpos volaron por el aire. El caos estalló. Elías se movía como una sombra armada. Cada disparo suyo era preciso, letal. Clara lo seguía con pasos cortos pero seguros, cubriéndolo, lanzando bengala señuelo, guiando a los enemigos hacia las zonas más estrechas. Uno de ellos intentó flanquearlos por la izquierda. Clara se le lanzó encima como una bestia. No dudó. La hoja entró entre las placas del cuello y lo derribó al instante. Las comunicaciones se llenaron de interferencias. Los cazadores gritaban, desorientados. No esperaban esa resistencia. No de un hombre y una mujer. No de una casa en ruinas. Los disparos cruzaban el aire. Los muros temblaban. El suelo vibraba. Y entonces, uno de los drones descendió. Más grande. Más pesado. Un tipo de reconocimiento militar modificado para ataque. Llevaba un lanzador doble. Apuntó hacia la entrada. Clara lo vio antes que Elías. No lo pensó. Corrió. Se lanzó sobre el justo cuando el misil era liberado. Ambos cayeron detrás de un muro improvisado. El proyectil estalló contra el frente de la casa, desintegrando la puerta y parte del techo. La onda expansiva lo sacudió. Elías gimió. Se incorporó con esfuerzo. Clara tenía el brazo sangrando, pero aún sostenía el comunicador. Samuel. El nombre se les cruzó al mismo tiempo. Elías se levantó a trompicones. Corrió hacia el interior. El humo lo cubría todo. El techo ardía. El compartimento seguía cerrado, intacto. Lo abrió. Samuel estaba allí, temblando, pero vivo. Lo abrazó. Lo levantó en brazos con fuerza. Volvió a salir. Clara lo esperaba en el pasillo. Un segundo dron descendía. Aún quedaban 3 cazadores. Uno de ellos lanzó un grito, desenfundando una granada de energía. Elías le entregó el niño a Clara. Llévalo al bosque. Ya. No voy a dejarte. Lo harás si me amas. Clara lo besó. Breve. Intenso. Como un sello. Corrió con Samuel entre los brazos, cruzando la línea de árboles, sin mirar atrás. Elías se quedó solo frente al dron. Sus pasos eran firmes. El arma colgaba de su costado. Las manos vacías. El dron lo apuntó. Elías levantó la vista. No tenía miedo. Caminó hacia el centro del terreno. Se dejó ver. El dron vaciló. Analizó. Calculó. Y fue entonces cuando Elías activó la carga final. Una bomba enterrada justo debajo de él. La explosión fue contenida, diseñada con precisión. Destruyó el dron. Derribó a los últimos cazadores. Y dejó a Elías, tendido, cubierto de tierra y metal. Pero respirando. Horas después, cuando el humo se disolvió y la noche comenzó a retirarse, Clara volvió. Caminó entre ruinas. Lo encontró. Vivo. Lo abrazó sin palabras, llorando sobre su pecho. Samuel también. El niño se aferró a él como si no lo hubiera visto en años. Los 3 se quedaron así hasta que salió el sol. Y con él, el silencio definitivo de la amenaza. Pasaron semanas reconstruyendo. Elías perdió parte de la movilidad en el brazo izquierdo. Clara curó sus heridas con las manos, con besos, con paciencia. Samuel comenzó a hablar más. A preguntar. A reír. El jardín creció. La casa se reforzó. Las armas quedaron almacenadas, no olvidadas. Una tarde, mientras el niño jugaba con su nueva cometa, Elías se sentó junto a Clara en el porche. Le tomó la mano. No dijo nada. Ella lo miró. Le acarició la mejilla. Entonces él habló. No tienes idea de cuánto me salvaste. Ella sonrió. Yo solo quería pan. Y encontré un hogar. Se besaron, con el viento moviendo la tierra alrededor. Con el sol tocando la madera. Con el mundo, por fin, en calma. Y allí, en ese rincón apartado del universo, donde nadie esperaba vida, ni amor, ni redención, una familia resistió, floreció y se convirtió en leyenda silenciosa de Vega 9.
Un hombre, una mujer, un niño, y el hogar que se construyeron con coraje, lágrimas y fuego. Fin.